Hola, buen día a todos y todas. Ya vamos a empezar esa vez justo a tiempo. Es un gusto estar conectada de nuevo con ustedes para esa nueva sesión con un tema diferente. Esta vez vamos a ver vamos a tener una sesión muy práctica para contestar a esa necesidad, a esa pregunta de qué hacemos cuando un niño, una niña o un adolescente nos comunica, nos revela que ha sido víctima de violencia. Aquí, cuando hablamos de violencia, hablamos de todo tipo de violencia: violencia sexual, abuso sexual o violencia emocional, violencia física. Vamos a incluir todo tipo de maltrato, negligencia en esa palabra violencia. Hoy día creo que es muy importante esta sesión y me da mucho gusto verlos conectados a todos y todas, porque creo que es necesario, es responsabilidad de cada uno de ustedes, de nosotros, de nosotras, como personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, saber qué hacer en estos casos. Y lo importante es poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y saber cómo protegerlos. Entonces les voy a invitar durante esta sesión a realizar una reflexión individual, pero también colectiva en sus instituciones en donde trabajan, para saber qué hacer, qué he hecho hasta ahora y qué hacer en el futuro cuando identificamos que un niño o una niña ha sido víctima de violencia. Esa sesión no es una asesoría legal, yo no soy abogada, soy psicóloga. De hecho, me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Aurora Brossolt, soy psicóloga, especialista en salud mental y apoyo psicosocial y trabajo para UNICEF. Perdón por la omisión. Bueno, y durante esta sesión de hoy me gustaría que tengamos dos hilos conductores, eh, dos cosas que nos tenemos que guardar en la mente. Uno es que cuando un niño o una niña nos revela que ha sido víctima, no es un acto aislado, es una consecuencia del proceso de pedir ayuda. Atrás de esa revelación hay una solicitud de ayuda. Segundo, lo muy fundamental que hay que siempre pensar es que cómo vamos a reaccionar cuando nos va a revelar que ha sido víctima. La reacción de quien escucha va a influir, va a incidir en cómo la víctima va a interpretar tanto su decisión de revelar como lo que ha ocurrido. Es decir, que nuestra reacción, nuestro comportamiento, nuestras palabras va a influir en cómo se va a recuperar el niño. O sea, si reaccionamos de una forma que sí le creamos, si le apoyamos, pues mejor se puede recuperar. Mientras si reaccionamos de manera negativa, si dudamos de su palabra, pues puede ser que el niño se retracta, dice que no ha pasado y que además su recuperación sea mucho más difícil. Entonces, al final, el objetivo de esta sesión hoy va a ser darles herramientas, recomendaciones para poder actuar en estas situaciones y también darles a ustedes confianza, seguridad de saber cómo hacerlo, para que cada uno de ustedes pueda tener una respuesta eficaz, de calidad, que va a permitir una atención ajustada a las necesidades de los niños y niñas y a su mejor interés. Y así vamos a evitar en gran medida la revictimización. Como siempre, al final de la sesión tendremos también una parte para las preguntas. Muy bien. Y como la ves, bueno, aquí vemos como la estructura de la sesión. Vamos a ver primero vamos a analizar la palabra de los niños que han sufrido de violencia. ¿Cuáles son las dificultades, los retos para revelar? ¿Qué ayuda a un niño y una niña a poder revelar? Y la retractación como parte normal, natural de un proceso de revelación. En segunda parte veremos cómo actuar, básicamente, frente a una revelación, y al final veremos rápidamente unas estrategias para detectar niños y niñas víctimas de violencia. Y como la vez pasada, vamos a hacer un pequeño ejercicio igual de mito-realidad para los que estaban conectados la semana pasada, y me gustaría que en el chat puedan escribir si les parece verdad o falso, o mito o verdad, ¿vale? ¿Qué opinan de esas frases que les voy a enseñar ahora? Primera frase: si no me siento capaz de escuchar a un niño, niña o adolescente
que me cuenta haber sido de víctima de violencia, es mejor que lo detenga antes que siga con su relato. ¿Qué piensan ustedes? Voy a ver el chat. Mito, falso, cierto, realidad. Me gusta que aquí tenemos un debate. No estamos todos de acuerdo. Falso, mito. ¿Hay más de falso? Ujú. Y si quieren a ustedes escribir por qué es un mito, por qué es falso o por qué es verdad, si quieren escribir, me gustaría también leer las razones por las cuales piensan que es falso. Les dejo unos segundos más para escribir, porque es mito. Veo que la mayoría piensan que sí, podemos escucharlo porque quizás el niño se sienta a gusto contándonos. Muy bien, sí, estoy de acuerdo contigo, Daniela. Ujú. Otras personas que quieren explicar por qué cuando la persona se le atreve o anima no podemos detenerlo. Ujú. Ajá. También normalmente estás capacitada. Ajá. Pero sí lo escucho, pero no sé cómo manejar el tema. Ujú. Derivarlo sin que se sienta rechazado. Ajá. Debemos dejar que se exprese, que se desahogue y se siente escuchado. Muy bien. Otras personas dicen que lo puedo lastimar más. También hay un riesgo y por eso esa sesión de hoy es para que estemos todos preparados para estas situaciones. Se debe escuchar, ajá, y derivarlo a donde se corresponde, exacto. Si no me siento capaz, sería mejor que no me cuente. Ujú. Bueno, miren, yo creo que es falso, porque es nuestra responsabilidad como profesional que trabaja con las infancias, las adolescencias, que debemos escuchar. La primera razón es que no sabemos, no existe la seguridad que el niño va a volver a revelar. O sea, puede ser que es la única ocasión, la única oportunidad en que el niño nos revela a ver que es víctima de violencia. Puede ser que con otra persona no lo va a repetir o que en otro momento no. Puede ser que es la única oportunidad. El ahora nos está revelando eso. Entonces es nuestra responsabilidad de escucharlo. Además, implica que el niño tiene el derecho a ser oído. Esa es nuestra labor, como dice Daniel, de escucharlo y de estar preparado para poder actuar de acuerdo con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, lo repito, trabajando con niños, niñas y adolescentes debemos estar preparados para escuchar este tipo de relato. Puede ser incómodo, puede ser que no sabemos qué hacer, es verdad. No hay una receta mágica, es una situación que para todos, hasta un profesional que está capacitado, pues es una situación difícil, porque se escucha pues las dificultades, la crudez de la violencia, a veces son historias muy, muy, muy difíciles de escuchar, lo debemos, a ver, me preguntan si quieren quitar el cuadro negro ya que no deja ver. Si no sé si se puedo así, no sé si lo ven bien la presentación. Bueno, avísame. Si no ven la presentación, voy a intentar. Normalmente se ve bien, ¿no? Sí se ve la También presentación. Ah, súper. Bueno, entonces sí. Claro que hay que evitar una revictimización, hay que capacitarse, hay que buscar información, hay que preguntar, pero repito, si el niño se siente a gusto con nosotros, siente confianza, hay una relación especial, somos su modelo afectivo, somos la persona con quien siente seguridad, es muy importante poder escucharlo. Y después derivar. Vamos a ver con quién, pero sí, es muy importante que podamos escuchar al niño y no decir, no, no, yo no te quiero escuchar porque me va a afectar y no. El niño tiene el derecho a ser oído. Es muy raro que me comentan que aparece un cuadro negro encima, porque yo no lo tengo y no sé de quién están hablando. Sí, Mm, sí se ve un cuadro negro. qué raro. A ver, voy a de nuevo compartir la pantalla. Mm,
¿Y ahora? ¿Mejor? Sí, ya no se ve el cuadro. Ah, bueno, muy bien. Vale, pasamos a la siguiente frase. Si escuchar al niño, niña o adolescente me da ganas de llorar, puedo hacerlo porque es una manera de enseñarle mi empatía. ¿Qué opinan? ¿Verdad o falso? Falso, falso. Ujú. ¿Y por qué? ¿Verdadero? Ujú. Explíquenme por qué es falso o por qué es verdad. Otra vez se ve el cuadro negro. No entiendo qué pasa con eso. ¿Y así? Si lo pongo así, mejor. No, se sigue viendo. No sé qué pasa. La verdad no entiendo qué pasa. Nunca me había pasado eso antes. Ah, ya. Vale. Gracias por la persona que me... Si debe ser el chat, que no puedo ver. Vale, bueno, pues voy a ponerlo de un lado. Ya, ya entiendo. Bueno, todavía nos cuesta la tecnología. Bueno, entonces, ya, concentrado en eso. La gente, algunas personas me dicen que es falso. Nuestra tarea es reconfortar al niño, darle seguridad y apoyarle en la medida de nuestras posibilidades. Exacto. Otra persona dice que es importante que reconozca que las personas tenemos emociones y que podemos gestionarla. Ujú, y que podemos gestionarla. Eso es el tema. Exacto. Gracias, doctora Reina. No vamos a quedarnos como estatua, como piedra fría. No. Pero tampoco no podemos ir al extremo y llorar. ¿Por qué? Porque el niño va a sentir culpa. Culpa de que nos hace llorar, nos lastima. Eso es la primera razón. Segundo, un niño necesita sentir seguridad. No estamos aquí en una relación de pares entre adultos. Hay un niño que necesita seguridad y un adulto que está aquí para darle este encuadre, esa seguridad. Llorando no vamos a poder dar este sentimiento, este sentido de seguridad. Entonces, claro que podemos enseñar que nos afecta, hasta le podemos decir que, mira, me siento muy triste escuchar lo que me estás contando. También se puede reflejar en nuestra cara, hay que adaptar nuestro lenguaje corporal a lo que sentimos, lo que nos está diciendo, pero llorar me parece que sería desbordarse con las emociones. Entonces, si a ustedes les afecta tanto lo que nos está contando el niño o la niña, creo que es importante tal vez hacer una pausa de unos minutos, retirarse y después regresar. Pero lo mejor es no llorar frente a un niño. Entonces, sí, la empatía es una herramienta para dar apoyo, pero llorar es demasiado. No, es más allá de la empatía. Es casi buscar apoyo con ellos. Ese niño va a sentir que ahora es él que tendría que dar el apoyo al adulto. Entonces es como pues, un poco revuelto, ¿no? Entonces sí, importante de poder manejar sus emociones o buscar ayuda con un colega. Muy bien, seguimos. Ah. Si un niño o niña me informa que ha sido abusado sexualmente por un familiar que vive en su casa y que nadie quiere hacer nada. Aquí digo, pues nadie significa que, pues, no sé, en la escuela lo saben, pero no quieren hacer nada porque tienen miedo de represalias. Tampoco en las familias no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Yo estoy obligada a llamar a la Procuraduría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y resguardar al niño mientras hay una respuesta de las autoridades. ¿Verdad o falso? Veo que hay gente que está haciendo rayas en la presentación. Voy a quitarlo. A ver, voy a poner eso acá. Aquí cierto, ¿verdad? Ujú. ¿Nos pueden explicar por qué? ¿Por qué es verdad? Ujú. Carol nos dice que es para salvaguardar su integridad física y psicológica. Ujú.
Bueno, vamos a avanzar. Sí, es cierto, es verdad, porque por el hecho de saber que el niño me informó, entonces ahora yo sé qué está pasando en esa casa con este familiar y porque se puede volver a pasar. Si el niño regresa en su casa, puede volver a ser abusado sexualmente por el familiar. Entonces yo tengo la obligación legal de detener eso, porque ahora lo sé, me informó. Entonces soy responsable. Es obligación legal de denunciar lo que me informó. No voy a denunciar qué está pasando ahí, porque yo no sé, yo no lo vi, pero voy a informar lo que me informó el niño. ¿Se entiende la diferencia? Voy a denunciar que el niño me contó tal, eso. No voy a denunciar el hecho mismo, sino que el niño me contó. Entonces voy a informar a la Procuraduría de Derechos de Niños y Niñas lo que está pasando. Y no puedo dejar al niño que regrese ahí porque es un riesgo para su salud física, como dice el colega, y su integridad física y emocional. Nos dice una colega que es complicado. Nos dice en una ocasión me pasó que hice, me avanza, que hice lo competente, pero al día siguiente dejaron libre a la persona y la persona era mi vecino y pues el temor ahora también era para mi familia. Si es un tema, el tema de la impunidad, eso es pues no, es un gran reto en el tema de abuso sexual, violencia sexual contra niños, niñas y mujeres en este país. Yo les hablo desde la ley, desde también la responsabilidad como profesional. Después lo que está pasando con la justicia, desafortunadamente, pues no está bajo nuestro control, pero me parece importante que para un niño víctima de violencia es importante informar a las autoridades. Si es un delito, solamente hay que informar también al Ministerio Público, si es una violencia sexual. Entonces, puede haber, si hay riesgos, me parece que se puede hacer de forma anónima la denuncia. Lo importante aquí es acompañar al niño y la niña en protegerla y ayudarle a que no regrese en su casa, sino acompañarle y dejar a las autoridades competentes pues la responsabilidad después de proteger al niño y de hacer todo, garantizar sus derechos. Es un tema, es complicado, es muy complicado todo el tema de la denuncia y después todo el proceso judicial. Nos dice una psicóloga Minerva, tenemos que denunciar y proteger al niño. Exacto, eso es un resumen, denunciar y proteger. No podemos por temor de que haya represalias o por temor pues que, no sé, de consecuencias dejar al niño que regrese en esa familia. Seguimos. Identificar si las personas cuidadoras, papás, mamás o algún miembro de la familia del niño padece de problemas de salud mental es un signo de alerta para detectar una posible situación de violencia. Es decir, que entre los factores, para detectar si un niño es víctima de violencia, hay que buscar si el papá o la mamá padece de un problema de salud mental. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Ujú. ¿Qué opinan los demás? ¿Falso? Hay que descartar. ¿Y por qué es verdad o por qué es falso? Depende del tipo de problema de salud mental. Ajá. Otra, Marcela nos dice que no se puede estigmatizar algún problema de salud mental. Ujú. Estoy de acuerdo contigo, Marcela. Ujú. ¿Otra opinión? Bueno, es falso. Es decir, los problemas de salud mental no son sinónimos de ejercicio de violencia. Puede ser un factor, pero el fenómeno es muy complejo. Hay múltiples factores y no solo eso es determinante. Más bien es un estigma frecuente
que pensar que lo loco es peligroso, ¿no? O sea, eso es lo que nos trae las películas y algunas noticias que así están en la televisión. Entonces, sí es un dato importante, pero hay que tener mucha precaución de no contribuir a esta estigmatización de estas personas, de estas familias. Tampoco no es regla que una persona que vivió violencia en su infancia va a reproducir esa violencia con sus propios hijos o hijas. Puede ser un factor igual, pero repito, no podemos sacar conclusiones aceleradas, porque a veces, pues justamente eso hace que va a determinar el tipo de atención que vamos a dar a esas familias y vamos a hacerlo con muchos prejuicios. Entonces es muy importante salir de este prejuicio, de este mito, que las personas que padecen de un trastorno de salud mental, que sea depresión, que sea psicosis, ansiedad, eh, pueden ejercer violencia. Es verdad que hay probabilidad, por ejemplo, de una persona que sufre de adicción al alcohol, de adicción a las drogas, que podría ejercer violencia, pero no hay que hacer directamente la conexión así, sencillamente sin analizar toda la complejidad de la situación. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sesión misma. Vamos a empezar con la palabra, analizar la palabra de los niños, niñas víctimas. Sabemos que el hecho que va a revelar una situación de violencia sufrida va a depender de muchos factores. Uno, que es determinante, es quién es el agresor. Es decir, si se trata de un ataque por un desconocido, es más probable que el niño o la niña lo cuente rápidamente a su familia. Pero a lo contrario, si un niño fue víctima de alguien en quien confiaba, como su papá, un familiar, un profesor, pues va a ser mucho más complicado que le pueda revelar, justamente por esa relación de confianza y esa relación afectiva que tiene con el agresor. Además, otro dato importante es cuando un niño o una niña revela que es víctima de violencia, en general va a enfrentar muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos de los adultos. Vamos a pensar que el niño es manipulable, vamos a pensar que no tiene buena capacidad de memoria, que no se recuerda, que está mintiendo, vamos a pensar que es poco confiable. Entonces, la manera que vamos a reaccionar va a determinar la palabra del niño, va a determinar si se va a retractar o si va a seguir contando la situación de violencia, o si al contrario va a pensar que como nadie me cree, pues mejor no digo nada. Entonces, el contexto debe ser favorable. Y les pido recordar que la conducta más natural de un niño, una niña, es decir la verdad cuando algo les afecta o algo les está haciendo daño. Es verdad que un niño puede imaginar por otros ámbitos, sabemos que el niño puede ser pues, muy creativo, pero en este ámbito, cuando algo le duele, cuando algo les afecta, la conducta más natural, lo repito, es decir la verdad, no es mentir. Entonces no podemos poner en duda su palabra, sobre todo si es el ámbito de la sexualidad, de la violencia. Ahora me gustaría tener sus ideas sobre algunos signos indicadores de violencia. ¿Cómo podemos notar que un niño o una niña ha sido o es víctima de violencia? Además de que no nos dice. ¿Qué podemos ver en su comportamiento? Si nos pueden ayudar con esa lista de signos, tal vez con su propia experiencia como profesional que han visto. Aislamiento, retraído, agresividad, no juega como antes, agresividad, cambio de conducta, aislamiento, cambio de conducta, muy bien, se comporta con violencia, exacto, regresión a etapas más tempranas,
problemas escolares, terror nocturnos, no ve directamente en los ojos, hipersexualización, terror nocturnos, cambio de conducta. Muy bien. Bueno, veo que ya podríamos seguir la lista todo el día, ¿no? O sea, no hay una lista no hay un listado fijo. Puede ser múltiples y múltiples de indicadores, dependiendo del niño, y sobre todo también depende de la edad de los niños, de si es un niño chiquito o si es un adolescente. También si es un niño o si es una niña. En general hay dos vías principal para observar si es víctima de violencia. Uno es, como ustedes lo dicen, un cambio, observar un posible cambio en el comportamiento. Eso es en general la forma de poder identificar una posible situación de violencia. Cualquier cambio. Si es un niño que en general es tímido, que no juega mucho con sus compañeros, pues eso no va a ser un signo si es un poco aislado, ¿no? Pero si de repente un niño que estaba jugando así como el líder de su equipo y muy, muy activo y que vemos un cambio repentino, pues eso puede ser también un signo. Aquí lo que quiero subrayar es que no hay que hacer tanto énfasis en buscar estos signos visibles. ¿Por qué? Porque hay muchos niños víctimas que no muestran signos. Y a veces es una razón por la cual no vamos a creer al niño o a la niña, porque como no vemos nada físicamente o en su comportamiento, pues pensamos que no pasa nada, que no hay abuso sexual, que... Entonces es muy importante conocer estos signos, estar atentos, pero no obsesionarse, no buscarlos y que no sea determinante para evaluar si un niño o una niña ha sido víctima de violencia. Fue como ayudarnos pues abre los ojos, ¿no? Pero a veces estos signos son como los más fáciles de detectar, pero muchas veces pues es más difícil detectar un niño o una niña que ha sido, por ejemplo, víctima de abuso sexual, de tocamientos. Entonces, les pido por favor que tengan una visión mucho más abierta, no solo buscando leer el comportamiento del niño, pero también buscar crear un contexto favorable para que el niño pueda revelar. La revelación, claro que es el indicador entre todos de que pues, es víctima. Muy bien. Y aquí vemos otros signos y hay muchísimos signos. Hay enuresis, problema de sueño. No les presento una lista, pero porque como les digo, puede ser múltiples los signos. También hay unos indicadores que por su propiedad, si aparecen, aunque son solos, deben alertar sobre una situación de violencia. Ejemplo, una niña de 12 años que queda embarazada, pues no hay necesidad de buscar otro indicador o no hay necesidad que la niña nos cuente. Claramente es víctima de violencia sexual. Este tipo de indicador, nada más solo así, pues nos alerta de la situación. Otros signos pueden ser que sean repetidos como una combinación de signos que nos ayude justamente a configurar el cuadro de la violencia. Por ejemplo, que el niño de repente tenga problemas de sueño y que además de repente ya no quiere ir a la escuela ya, o no se quiere quedar solo con tal adulto. Bueno, eso como que ya es suficiente para también que nos puede alertar. A veces también vemos que no hay necesidad de hablar, sobre todo para los más chiquitos, los niños y niñas, la revelación se puede hacer de forma indirecta, tipo dibujos o anotación en un cuaderno o frases que escriben en su cuaderno. Bueno, aquí en este dibujo está claro, aquí también que hay una situación de violencia sexual o abuso sexual. Por eso es muy importante estar alerta y capacitada, preparada, porque ustedes como profesional, si ven un dibujo así que una niña les presente,
hay que saber reaccionar de forma adecuada, sin revictimizar a la niña. Por ejemplo, aquí sin preguntarle, pero ¿qué estás dibujando, no? O sea, aquí no hay necesidad de preguntar a la niña más. eh, y se puede derivar a un profesional que pueda ayudar a la niña. Bueno, ahora vamos a ver todas las condiciones, los retos que enfrentan los niños y que impide que puedan revelar que son víctimas de violencia. Entre otros, sabemos que hay, por ejemplo, la manipulación, la amenaza a la cual son sometidos, pero hay otras situaciones y me gustaría que aquí puedan ver ese pequeño video y tomar notas de todas las razones que van a ver en ese video de por qué un niño o una niña no puede revelar que es víctima de violencia y por qué tiene que guardar silencio. Es un video de 5 minutos, son como testimonios de víctimas de violencia, que son ahora adultos, pero que han sido víctimas en su infancia, y después lo vamos a hablar. Where I remember I had an experience, and I was living on the street at the time, and I remember this one person that I'd met over a period of time, and somehow I built up some kind of trust with him, but it ended up working out backwards. I'm not going to be too graphic what was done to me, but all I know is he beat me pretty good, and he ended up raping me. I didn't tell anybody, didn't say anything, and I was taught to shut up, not say a thing. At around 14, 15 years old, I went through sexual violence. It was kind of violence that included physical, emotional, and I was so vulnerable at that time. 6 months after my dad had gone, a stepfather came into my life. Things started to change from there. Sometimes it would be verbal abuse, and then sometimes it would be physical. It just became a daily occurrence. At the age of 6 to 7 years, I was doing a lot of gymnastics. And I was standing on my hands, and then a help in the household touched the most intimate part of my body. And I thought everything was normal. The job that was offered to me is actually a cyber sex den. Customers would come online to us and would instruct us what to do. And for every lascivious things that my customer would ask me to do and I refused to do it, they would starve you. Like literally starve you until you obey them. I couldn't talk, I couldn't say a word, nothing. You go to the deepness of being lost and not knowing where to are, and you come into a world of darkness. It was as if I was torn away. I'd started to perpetrate violence myself, and over the years became a full-on perpetrator of domestic violence to partners over the years. And at that stage in my life, I didn't see that there was anything wrong with me, because it was just how a family works. It was really, really hard for me to recover from that situation. It took me not just a year, or 2 or 3, but it was a long 4 years fighting for justice. Long years of waiting to see the justice being served. And even if you get justice, there is no reparation. So the perpetrator has been arrested. Then what? What after that? Once you've gone through sexual violence, you're a victim, and you remain to be a victim.
back in my day, this sort of stuff you just didn't talk about. And really, if a male talked about it, or even if a girl talked about it, actually, when I think about it, it was most likely just shoved under the carpet. Even as a child, that was imposed on me from a very young age. You know, I sat in a room there with a whole lot of men sitting in a circle, and they started having conversations about stuff that I'd never heard men talk about, and started to teach me and give me the skills and the tools that I should have got in my own home as a kid, as to what it was to be a man, a father and a partner. If only my family were aware of this kind of evilness existing in the world, they could have like stopped this to happen. Talking about this will help others come out that haven't talked about it. I waited almost 50 years before my conversation came about it. Information about sexual violence should be given to children. We're going to break the cycle. Stop the harm, exactly. Pay attention to your children. If nobody else will, well then I will. Just to get this going, to change, for change. Bueno, porque son historias muy impactantes. Me gustaría tener su opinión entonces sobre por qué estas personas no hablaron durante o después de que fueron víctimas, por qué esperaron todos estos años para revelar, cuáles fueron los factores, las condiciones que les impidieron hablar. Desconocimiento, temor, amenazas, culpa, vergüenza, sí. ¿Puedo comentarlo? Sí, claro, sí. Pues muchas veces, como bien decía, ¿no? Este tipo de cosas no se tratan en la casa, no se hablan, muchas siguen siendo un tabú, entonces esto no permite que también la información llegue de los padres a los hijos. Entonces, y si te acostumbran a que no se hablan, pues obviamente te callas, y si este tipo te pasan, pues no sabes qué hacer con ellas, no sabes a quién recurrir o qué hacer, ¿no? Y muchas veces Exacto. también cuando se vive violencia en casa, se suele repetir esa violencia, porque estás acostumbrado a que esa es tu forma de vida y la reproduces más adelante con tu propia familia, ¿no? Entonces pasa a ser algo normal, y cosa que no debería ser normal, ¿no? Y no es normal. Pero desafortunadamente, pues así se van desarrollando y se van dando, ¿no? En muchos casos. Exacto, sí, se normaliza, como dice Claudia aquí. Gracias. Exacto, y lo dice una persona víctima que pensaba que era normal. Entonces, sí, hay muchos factores, creo que aquí ustedes lo hicieron una buena detección de todos esos factores en esas historias. Uno es el desconocimiento, falta muchísimas campañas de sensibilización. Aterrizar esa información en las escuelas, en dónde están los niños, hasta en las guarderías, enseñar a los niños, a los más chiquitos, que su cuerpo, nadie los puede tocar sin su consentimiento, que es su cuerpo, que es su derecho de tenerlo como propiedad y que es su intimidad. Entonces sí, falta mucha información. También hay la manipulación, como hemos visto, la amenaza, la culpa que se utiliza para que los niños no revelan, la vergüenza también para los hombres más y los niños, varones, vergüenza sobre pues, la violencia por ejemplo, sexual que pueden ser víctimas. Muy bien, aquí tenemos una lista que pues no es fija, hay muchísimo más. Una también es la sexualidad como tabú. No se habla de la sexualidad en las familias, en los hogares, tampoco creo en las escuelas mucho. Entonces, ¿cómo un niño o una niña va a poder hablar de que alguien está tocando sus partes íntimas? ¿Cómo va a poder hablar de este tema si es tabú, si nunca se habla? También los agresores utilizan la obediencia ciega, que algunos niños o niñas, muchos niños tienen. Es decir, les enseñamos a los niños y niñas a siempre obedecer, ¿no? Pues a veces con el miedo, con las amenazas, les enseñamos que así debe ser, que el adulto siempre tiene razón.
que el adulto tiene el poder y que ellos tienen que obedecer en cualquier situación. Y eso hace que en algunas situaciones extremas, pues los niños no saben que el adulto, perdón, puede hacer cosas ilegales, hacer cosas que no son buenas. Y eso los agresores lo pueden aprovechar para para someter al niño a situaciones de violencia. También lo hemos visto la vergüenza, el miedo al agresor. También puede ser el sentimiento, el miedo del abandono, si es un familiar que ejerce violencia. Puede ser miedo a que se separan sus papás o que el papá vaya a la cárcel. Todas esas consecuencias que el niño revela que es víctima de violencia por parte de un familiar. En general hay también, y aquí quiero subrayar, que hay dos variables que pueden justificar o explicar la falta de revelación. Uno es la edad y las características de la víctima, del niño o la niña. En general, los niños sabemos que son reticentes a revelar, sobre todo cuando es un secreto, cuando la persona le dice que es un secreto. Los más chiquitos, pues en eso se clavan, ¿no? O sea, utilizamos esa amenaza del secreto para que los más chiquitos no revelan que son víctimas de abuso sexual o otro tipo de violencia. Entonces, los chiquitos, los preescolar, en general, es más frecuente que revelan que son víctimas de violencia de manera accidental. Los más grandes, niños y niñas de mayor edad, pues ahí sí pueden ser que la revelación sea más intencional, más consistente. Y los adolescentes, muchos van a retrasar su revelación porque son más conscientes de las consecuencias que se supone van a haber si revelan el abuso o el tipo de violencia. Y son más conscientes también del miedo que se culpe de no haber revelado antes. Y aquí quiero también subrayar otra reacción que tenemos todos como papás y mamás, es que si un niño o una niña nos cuenta que es víctima de violencia, tenemos la tendencia a decir, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste antes? Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear un miedo o una culpa en el adolescente o el niño que no nos ha revelado antes. Entonces, que es de alguna forma cómplice porque no los dijo antes. Entonces, es muy importante que cuando un niño o una niña nos revela que es víctima de violencia, no preguntarle por qué no me dijiste antes. Porque sabemos por qué no nos dijo, por todas esas razones, esos factores, miedo, vergüenza, amenaza, todos esos motivos. Entonces, es natural, pero por favor, y si lo pueden compartir con sus colegas, con las personas con quien viven, nunca culpabilizar a un niño porque se tardó en decirnos, porque se tardó, no sé, 1 año, 3 años, 5 años, 20 años. ¿Por qué no nos dijiste antes? Porque no podía. Entonces, no podemos preguntarle por qué no nos dijo antes. Porque aquí vamos a hacer que el niño se puede retractar y les vamos otra vez, lo repito, a transmitir de manera indirecta el mensaje que durante todo este tiempo el niño era como cómplice o dabas un consentimiento, ¿no? Entonces, guárdanlo ahí. Si hay una cosa que guardar en la memoria por toda esa sesión que estamos teniendo, es esa cosa. También otro factor que puede impedir un niño relatar una situación es la relación, el tipo de relación que tiene con la persona agresora. Si es familiar, si es crónico, entonces significa que va a ser mucho más complicado revelar, porque la relación entre la víctima y la persona agresora es ambivalente. En general, si es un papá, un tío, una tía, pues hay una relación afectiva, ¿no? De, pues, la quiero, es de mi familia, pero al mismo tiempo me está haciendo daño. Entonces es muy ambivalente y eso va a impedir que pueda revelar. También la asimetría del poder. Si es un docente, si es, no sé, una persona, no sé, el profesor de fútbol o de gimnástica,
y también el hecho que la persona le obliga a mantener el secreto y fuera con este chantaje va a hacer que la manipulación les va a impedir poder revelar. También la duración del abuso sexual, más tiempo se prolonga, más reticentes van a ser las víctimas para revelarlo. La percepción de las víctimas sobre las consecuencias negativas que puede haber, por ejemplo, si el niño sabe que su papá va a ir a la cárcel, o que va a haber un cambio en la situación económica, porque su papá que trabaja y que su papá que es también agresor, pues también eso es un temor, ¿no? El miedo a no ser creídos, eso es lo que yo escuché muchísimo en las víctimas, mucho miedo a que no me crean. Porque no tengo moretón, no hay pruebas físicas, como les decía, a veces no hay ningún indicador visible, entonces miedo a que pues, su palabra no sea suficiente para que un adulto le pueda creer. Y algunos factores culturales respecto al sexo, por ejemplo, en una sociedad donde hay muchísimo machismo, pues un niño, un adolescente varón, va a tener mucho más dificultad para revelar si es víctima de violencia sexual. Eso es un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver lo que ayuda a que un niño o una niña pueda revelar, lo que ayuda ¿cómo decir? A que pueda tener la confianza de revelar. Sabemos que en general la revelación se hace a un miembro de la familia, en general, esos son los datos, pero también es muy frecuente que un niño o una niña puede revelar a una persona significativa, una persona que tiene como de confianza, una figura cercana. Y ustedes pueden ser esa figura, trabajando con niños y niñas adolescentes. Entonces, en todos los casos, la persona que elige la víctima para contarlo, en general eso significa que tiene una relación especial entre ambos y una confianza que le da el adulto. Y un trato digno, yo diría que es importante el trato digno. O sea, un niño va a detectar en su entorno qué adulto le podría brindar ese sentido de seguridad por si acaso revela que es víctima de violencia. Entonces, para eso, para ayudar a un niño a revelar que es víctima de violencia, nuestro rol como adulto, como profesional, es crear este contexto de apoyo, de confianza y de comprensión. Podemos empezar hablando en general un grupo de niños y niñas, hablar de la necesidad de proteger a su cuerpo, que ellos tienen derecho a decir no si al niño o si un adulto le quiere tocar, por ejemplo. O sea, empezar el tema de manera muy general, haciendo un tipo de sensibilización, pero de manera lúdica, de manera adaptada a los niños y niñas, y después explicar que si nos quieren contar algo que les pasó, podrán venir a hablarnos. Pero no podemos prometer que va a ser un secreto. No podemos prometer a los niños y niñas que lo vamos a guardar solo para nosotros, porque sabemos que hay que hacer la denuncia en caso que nos revelan que son víctimas de violencia. Entonces, todo eso está entre nuestras manos. La sensibilización, abrir el tema, no guardar estos temas como la sexualidad como tabú, sino poder hacer todo para que el niño se sienta en confianza para hablar de sexualidad, para hablar de intimidad, para hablar de alguien que le hizo daño. Siempre repetir que les vamos a creer, no vamos a poner en duda su palabra. Bueno, aquí vemos también unas situaciones que pueden ayudar a la revelación. A veces en los niños más chiquitos puede surgir cuando utilizan expresiones inapropiadas por hablar de su parte íntima, o ya lo habían dicho ustedes, por una conducta hipersexualizada. Eso también es un signo. A veces también puede ayudar un contexto donde pues, ofrecemos un taller tipo educativo, afectivo sexual,
donde les vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a darle unas pistas de qué hacer si son víctimas de abuso. A veces también pasa la revelación cuando están de nuevo en contacto con la persona ofensora, cuando ya hubo un tiempo en que no encontraron al agresor y de nuevo regresa el agresor en su vida. Entonces puede ser que también eso es un contexto favorable para que puedan revelar. Algunas víctimas van a revelar porque van a tener miedo que se repite la conducta con otras posibles víctimas. Eso es más entre los adolescentes. Y otros adolescentes también van con el enfado, el enojo contra figuras significativas, como contra sus papás y sus mamás. En este momento de explosión van a ser el momento donde pueden revelar también que son víctimas de violencia. Bueno, en caso de sospecha, en caso que tenemos un niño o una niña frente a nosotros, que hay signos, hay indicadores que es posiblemente víctima de violencia, me parece importante que podamos realizar unas preguntas simples, sencillas, pero directas, para justamente pues, poder actuar si es necesario en caso que son víctimas. Podemos, por ejemplo, son ejemplos, pues tomar el niño aparte, claro que con una introducción, con saber si hay una relación ya de confianza con nosotros, mejor si existe esa relación de confianza. Preguntarle, sabemos que hay violencia en las familias, que es un problema para muchas personas. Eso ayuda a que generalizamos, que no, ayudarle a saber que no está solo, que no es el único a sufrir de esta situación. Y preguntarle directamente si hay alguien en casa que te está haciendo daño. Así. O también preguntarle si hay alguien que te está tocando de alguna forma que te hace sentir incómodo. Pues aquí no utilizamos ninguna palabra tabú, que podría hacer que el niño como que se cierre. Estamos así hablando de manera sutil, pero claramente diciéndole que queremos saber si alguna persona le toca y le hace sentir inseguro, incómodo o nada a gusto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un proceso que es como parte de la revelación, que en general no lo tomamos en cuenta, es el proceso de la retractación. Es una parte natural, normal del proceso de revelación. ¿Qué significa la retractación? Significa la negación por parte o en total del niño o la niña de su vivencia abusiva. Es decir, que puede ser total, es decir, que el niño puede negarse, decirnos, pues no, al final no fue víctima de violencia después de revelarlo, o puede ser parcial, es decir, puede minimizar lo revelado en primer momento, puede también minimizar la gravedad de las conductas violentas o la frecuencia, o puede minimizar la duración. Es muy importante que nosotros como profesional debemos considerar esa posibilidad, reconocer la retractación como una fase que es totalmente normal, que no pasa siempre, pero pasa a veces en el proceso de revelación. ¿Por qué? Porque es importante prevenir esta situación, prevenir los factores, las condiciones que pueden favorecer una retractación. Y en caso que se produce la retractación, pues estar dispuesto o sea, no pensar que el niño entonces ya nos ha mentido y que no pasó nada, sino saber que es normal y que hay que todavía tener muy presente que posiblemente si el niño es víctima de violencia. Además pasa esa retractación cuando, por ejemplo, el abuso viene de una persona de su confianza y que no se tomaron las medidas para alejar la víctima del agresor y que todavía el agresor puede influir, puede sí, tener como todavía amenazas, manipulación sobre las víctimas, pues aquí es normal que el niño se va a retractar en algún momento, ¿no? Por miedo y por la influencia del agresor. Entonces, sí, cuando hay un vínculo familiar afectivo, en general pasa la retractación.
O también cuando las personas a quien revelo la situación de violencia, tenemos nosotros una actitud de que, pues, incrédula, de decir que no le creamos, o de desconfianza, que no creamos si no pasó, pues aquí el niño lo va a detectar, va a detectar en nuestra cara, en nuestras palabras, en nuestras preguntas, va a detectar que estamos dudando de su palabra, y ahí sí, para protegerse, para porque vamos a pensar que está mintiendo, va a decir, no pasó nada, entonces, porque no detecta en nosotros una actitud de apoyo, una actitud de que le estamos creando. Muy bien. Bueno, ahora entendieron que la revelación de un niño o una niña es un proceso complejo, no es frecuente, al contrario, en general hay muchas condiciones que no ayudan al niño o a la niña a poder revelar, es decir, víctima de violencia. Y yo creo que lo fundamental es saber cómo hacer. Son las primeras actuaciones ante la revelación de un niño o una niña, ya que sabemos una respuesta negativa de nuestra parte va directamente a influir en cómo el niño va a interpretar los hechos y se va a retractar o hasta va a negar totalmente lo que ha revelado. Entonces, nuestro papel no es extraer un testimonio, no trabajamos para el Ministerio Público, sino que es apoyar. Entonces, no vamos a hacer más preguntas al niño sobre, a ver, dame detalles, qué pasó, dónde, cómo. No, vamos a dejar una narrativa libre, eso lo llamamos para que pueda hablar lo que nos quiere contar, y nuestro rol va a ser de apoyar. Y después notificar, informar toda esa información que nos cuente a las autoridades competentes para activar el proceso de atención. Aquí espero que puedan ver la diferencia entre apoyar y ir más en detalle e investigar. Entonces, lo importante es prevenir una victimización secundaria, prevenir que vuelve a pasar la situación de violencia o que sea víctima o que sufre de las consecuencias si el tipo de atención no es la adecuada. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Estamos en la parte número 2 de qué hacer frente a esta situación. ¿Qué hacemos cuando la persona que nos revela es la víctima misma? Después vamos a ver cuando es un adulto, un familiar de la víctima. También hay situaciones en que un niño o una niña nos va a revelar que es víctima de violencia. No va a decir yo, no va a utilizar el lenguaje en la tercera persona, o va a utilizar ejemplos, va a utilizar, o va a tener otra forma de revelar. Lo importante es que no se está revelando él o ella que está víctima de violencia. Sabemos que puede ser voluntario o accidental. Sabemos también, y lo hemos visto la semana pasada, que el discurso puede ser totalmente confuso, puede ser revuelto. De un punto de vista adulto, puede ser que el contenido se va totalmente caótico, que también puede cambiar, puede que el niño nos cuente un día que pasó tal día y después nos cuenta que pasó otro día. Eso no significa que nos está mintiendo, nada más que el niño no tiene la capacidad como un adulto para tener en memoria algunos detalles como el día, la fecha o el lugar. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo, siempre guardar en la memoria que el niño no está mintiendo. Su discurso, su palabra puede ser confusa, pero no significa que nos está mintiendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando nos está revelando que es víctima de violencia? Primero, lo importante es el momento y el lugar. El momento es muy importante porque no sabemos si se va a volver a producir. Por eso les decía que no podemos decir a un niño, no te puedo escuchar porque no me siento preparado. No, porque es el momento que nos está contando lo que está pasando. Entonces es muy, muy importante. Después el lugar. Es recomendable buscar un contexto de privacidad y de confianza.
evitar un lugar donde pues pasa la gente, sino que buscar un lugar donde se puede sentir en confianza. Escuchar y acoger el relato, validar su discurso, transmitir que se le cree, decirlo, te creo, y decirle que no fue su culpa. Aunque pensamos que pues sí, no fue su culpa, estamos nosotros seguros, es importante que el niño lo pueda escuchar. Decirle, mira, te creo y no es tu culpa. No fuiste responsable de nada. Eres víctima de esa situación. Entonces, es muy importante tener ese contexto de apoyo y sensibilidad, ser sensible a sus necesidades emocionales. Aquí una de sus necesidades emocionales es de escuchar que no fue culpable. El niño debe sentirse, creo yo, aceptado, validado y entendido. Entonces, no podemos poner en duda su relato. No podemos preguntarle por qué. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué fuiste con él en este cuarto? ¿Por qué saliste de noche así, con este vestido? No. No minimizar tampoco. Por ejemplo, si un niño nos cuenta que es víctima de violencia psicológica, que en su casa le están insultando, o que es víctima de negligencia, pues no podemos minimizar y pensar que pues no es violencia física, entonces no es por tanto, ¿no? Muy importante considerar todo tipo de maltrato o de daño que le hacen a nivel psicológico o físico como una violencia. Escuchar y indagar sobre sus necesidades, les decía, es muy importante siempre tener como una atención centrada en sus necesidades. No las mías, no las de la institución, sino que la víctima, ¿qué necesidad tiene? Emocionales, físicas, si necesita ver un médico ahora mismo. Todo eso es muy importante, debe ser como central, debe ser nuestra guía para la atención y la ayuda que le vamos a proporcionar. Siempre crear un contexto de apoyo y sensibilidad, empatía y escucha activa. Lo hemos visto la semana pasada, qué significa empatía, qué significa escucha activa. Lo voy a retomar muy rápidamente. La empatía significa conectarse con la persona. No significa que sabemos exactamente cómo se sienta, sino intentamos ponernos en sus zapatos y decirle, mira, no sé qué decirte más, no sé qué decirte, pero estoy aquí contigo, estoy aquí por si necesitas. Y conectarse con sus emociones, buscar entender cómo se siente, qué necesita ahora. La escucha activa significa estar dialogando, no significa estar nada más escuchando, oyendo lo que me está contando, sino estar aquí reflejando emociones en la cara, diciendo "Ujú", y motivar a la persona que sigue hablando. Entonces, hacer así como pequeños gestos o preguntas para que la niña sienta que nos interesa lo que nos está contando, que lo estamos lo creemos, y eso es ser activa en el diálogo. Y empático también, o sea, está muy conectado porque no hay empatía sin escucha activa y no hay escucha activa sin empatía. Porque justamente en la escucha activa vamos a detectar sus emociones, qué está sintiendo, y lo vamos a reflejar en nuestra cara, en nuestras palabras. Y para ser empático, pues hay que escuchar de manera activa. Y siempre tomar en cuenta, además de sus necesidades, que puede sentir vergüenza, culpa, temor a represalias o abandono por parte de los perpetradores. Eso significa que no vamos a poder prometer que no va a pasar nada, que su familia va a seguir unidas, que no, pero hay que tomarlo en cuenta también para tener unas palabras de apoyo. Pero, o sea, claro, eso me parece básico, pero asignar prioridad a las necesidades médicas siempre, asesorar si necesita ver un médico, si necesita ir al hospital, a servicios médicos, primero. También valorar el nivel de riesgo en que se encuentra, quién es el agresor, si hay un riesgo que se repita. También plantear al niño o la niña las necesidades de tomar medidas.
El niño tiene derecho a saber qué va a pasar. No le podemos mentir. Vamos a explicarle que tenemos que derivar y lo vamos a acompañar a las autoridades competentes. Nosotros no tenemos ese poder, pero necesitamos informar a las autoridades para protegerlo. Hay que explicarle por qué hacemos eso. No es porque queremos revelar eso al mundo entero, sino que tenemos que nosotros, nuestra obligación para protegerlo, y hay que explicarle, para protegerte, para que el abuso, la violencia se detenga, tenemos que informar a las autoridades. Tenemos que informar al Ministerio Público o a la Procuraduría para que ellos te ayuden. Porque yo no tengo este poder. Yo te puedo escuchar, te puedo apoyar, te creo, estoy aquí contigo, te voy a acompañar en este proceso, pero yo no tengo este poder de ayudar a que se detenga la violencia. Necesitamos buscar otra autoridad y preparar al niño para las próximas decisiones, porque va a ser pues un largo camino con muchas dificultades. Sabemos que las autoridades, todo el proceso no es tan amigable para los niños y las niñas, todavía no. Hay mucho trabajo, muchos avances, pero creo que todavía puede ser muy difícil y puede lastimar a los niños y las niñas víctimas este proceso judicial. Entonces es importante darle, explicar qué va a pasar. Y también incluir a sus padres o madres, si no son los agresores, en la toma de decisión sobre la atención médica, sobre si hay que tomar un tratamiento porque es víctima de violencia sexual y todo el proceso de apoyo. Y también hay que hacer un tipo de psicoeducación, que llamamos como tipo de explicación a las familias para que puedan comprender las posibles reacciones, comportamiento de los niños. Decir que es normal si el niño ahora pues tiene un cambio de comportamiento, si el niño pues no duerma, no coma, que tenga mucho miedo, que tenga un comportamiento como de bebé, que hay como una retrocesión en sus etapas de desarrollo, para explicarle que es normal, para que ellos puedan tener las herramientas, el conocimiento, para también ellos apoyar a sus hijos y sus hijas, porque en general la revelación pues impacta a todo el entorno, ¿no? A la familia, hasta la comunidad a veces. Entonces es importante dar un apoyo primero a la víctima, claro, pero después a la familia. Para que puedan saber cómo apoyar en el cotidiano, porque ellos van a estar con el niño o la niña pues día a día. Entonces es muy importante que sepan cómo apoyar y dónde pueden solicitar ayuda si necesitan ayuda. Bueno, eso yo les decía que es una intervención que siempre se debe centrar en las necesidades. Entonces, cuando me dicen, pues yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer si un niño me dice que es víctima de violencia, pues aquí es. Nos centramos en las necesidades de la víctima. ¿Qué necesita la víctima? Físicamente, emocionalmente, psicológicamente, ¿qué necesita? Y aquí es nuestra guía para saber qué hacer. Aquí tenemos unos ejemplos de respuestas inadecuadas que que yo he escuchado a veces. Por ejemplo, lo que preguntamos en general es, ¿estás seguro de eso? ¿Seguro no fue un malentendido? ¿Seguro te tocó ahí? ¿Seguro que tú no te imaginaste eso? Lo he escuchado. Entonces, eso es inadecuado, es revictimizar y tenemos que absolutamente evitar este tipo de preguntas. Tampoco no podemos hacer demasiadas preguntas si es innecesario. Lo repito, no hacemos la investigación, ¿vale? Una vez yo escuché también a una persona, pues que era una violencia, una situación de violencia entre dos menores, una niña y un otro niño, un adolescente, y la persona a quien la niña reveló la violencia se fue a hablar con el agresor, se fue a hablar con el niño, con el adolescente, porque él quiso resolver el tema, ¿no? Eso no se hace, porque después podemos tener una demanda de los padres del posible agresor
Y en eso no nos metemos. Nosotros escuchamos al dicho de la víctima y lo vamos a reportar a las autoridades. Pero nosotros no vamos a investigar o buscar resolver el caso. Tampoco no podemos asegurar al niño que vamos a guardar el secreto, no, porque no es posible. No podemos tampoco prometerlo que vamos a solucionar todo, que todo estará bien, que no se preocupa, no. No podemos tampoco asegurar que otras personas le van a comprender, porque puede ser que sus papás o sus mamás pues tengan una reacción negativa, que digan, pues yo no lo creo, mi niño está mintiendo, ¿no? A veces pasan situaciones así bien complejas. No podemos utilizar palabras que pueden causar miedo. Por ejemplo, no podemos decir, mira, piénsalo bien, porque tú sabes que tu papá, pues, o tu tío, si es verdad, va a ir en la cárcel y después va a enfrentar, va a ir 20 años en la cárcel y no sé qué. Es muy importante pues, no buscar, no causar ningún miedo. A veces lo hacemos de manera más indirecta, ¿no? Aquí ahora les digo algo más, pues, obvio, pero a veces de otra forma podemos utilizar palabras que pueden causar miedo. Y no vamos a buscar confrontar la víctima con la persona agresora. A veces también se ve eso. Sobre todo en las escuelas o en otras situaciones en donde están ahí conviviendo la víctima y el agresor. O en familias a veces. Yo lo vi en familias. Un niño que reveló que había sido víctima de violencia de parte de su tío. Lo que hicieron los papás era confrontar. Decía, a ver, aquí está el tío, aquí está el niño, pues a ver quién tiene la razón, quién está mintiendo y porque claro que el tío estaba negando la situación. Eso claramente hay que absolutamente evitar. Eso es otra forma de revictimizar al niño o la niña. Lo que debemos hacer, básicamente, respuestas ahora adecuadas. Como les decía, y lo voy a repetir y repetir, le creamos, te creo. Creo lo que me estás contando. Y gracias por la confianza, gracias por contarme. Eso es también una forma de respetar, de tratar de manera digna al niño o la niña. Gracias por contarme. Recoger todos los datos e información que nos cuenta, que nos quiere contar de forma libre, para poder notificar a las autoridades. Decir también al niño o la niña que es muy valiente. También eso es una palabra sencilla, básica, pero tiene mucho poder, mucho impacto en el niño. Decirle, mira, lo que ha sido muy valiente, es muy difícil contar esas situaciones. Sabemos que pues no es fácil. Entonces, muchas gracias por contármelo. Es muy valiente. Eres muy valiente. Y no tienes la culpa. No eres responsable de lo que pasó. No. El niño lo tiene que escuchar. También vamos a explicarle que es necesario que vamos a comunicar lo que nos está contando a otras personas. Vamos a decir quién y por qué para protegerlo. Y vamos a decirle que no le vamos a dejar solo o sola, que le vamos a acompañar, que juntos vamos a ocuparnos de esto y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Que el niño no se sienta abandonado una vez que termina el relato, porque una vez que termina la revelación, pues podemos decir, vale, gracias por decírmelo, pues y ahora yo voy a ir con las autoridades y pues aquí te quedas, ¿no? No, vamos a dejarlo solo y vamos a buscar que se siente siempre acompañado, apoyado. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada, lo vamos a retomar muy rápidamente. Siempre cuidar nuestro lenguaje corporal. Nuestro cuerpo habla, entonces cuando estamos hablando con un niño o una niña, siempre ponernos a su altura, al nivel de sus ojos, y poder tener un lenguaje corporal abierto, de que estamos aquí para ti, estoy aquí para ti, no estoy hablando con otros, no estoy distraída, estoy aquí contigo. Bueno, cuando la fuente de información es otra persona, es decir, es la mamá, es el papá que nos revela que su hijo o su hija es víctima de violencia, uno es primero ser sensible a las dificultades de las familias que van a enfrentar. No vamos a sacar conclusiones así aceleradas de que pensar que pues, la mamá es cómplice cuando es el papá o el padrastro,
Es muy importante ver toda la situación en su complejidad. No vamos a sacar esas conclusiones, vamos a ser sensibles a la situación. Vamos a transmitir a la mamá, al papá, a la abuela, al abuelo, que el niño, la víctima, tiene necesidades de protección, que es importante garantizar su estado de salud física y emocional, que entonces es muy importante separar al papá o al agresor de la víctima. Les vamos a explicarle nuestra visión, que es centrada en las necesidades de la víctima. Les vamos a explicar a la mamá o al papá para que hagamos equipo para poder proteger a la víctima. Vamos a informar también que tenemos que comentar la situación a las autoridades y no vamos a necesitar entrevistar a la víctima. O sea, si una mamá o un papá nos explica que su hijo o su hija es víctima de violencia, no vamos a ir a confirmar lo que nos contó con la víctima haciendo también una entrevista. No, ya es suficiente lo que nos contó la mamá o el papá o el docente para poder informar a las autoridades. Bueno, ahora estamos casi terminando la sesión. ¿Qué hacemos nosotros para cuidarnos en tema de autocuidado? Porque este tipo de situación nos afecta a todos, porque estamos confrontando, conocemos de cerca la crudeza de algunas situaciones de violencia que son muy, muy difíciles de escuchar, son terribles. Y cómo nosotros vamos a administrar, vamos a digerir todo eso que hemos escuchado. Creo que es importante abrir un espacio de reflexión sobre eso, de cómo me impactó a mí lo que he escuchado de este niño que me contó que su abuelo le violaba 2 veces al día y me contó detalles. Cómo yo rezo en mi casa con mis hijos y cómo eso me afecta a mí. ¿Qué voy a hacer yo para buscar ayuda también como yo, como humano, para poder digerirlo, para poder administrarlo, para poder procesarlo? Cada uno tiene sus respuestas, yo no tengo una respuesta mágica. Les dejo como tomar conciencia de dónde están sus formas de apoyo, pero siempre es importante conocerse, ¿no? Conocer cómo me afecta a mí esa situación. Cada uno tendrá su forma. Hay personas que pues no pueden dormir, otras personas van a ir a tomar alcohol, otras personas van a tener problemas de salud física. Lo importante es atender también a nuestras necesidades de autocuidado. Entonces sí, es importante ver el desgaste, el impacto que tiene, identificar cómo me siento yo ahora, qué siento, qué cambio hay en mi bienestar, en mis pensamientos, en mis emociones. Tener conciencia que nadie es un superhéroe, que somos todos vulnerables, somos humanos, y utilizando la empatía como herramienta de apoyo, pues nos hace más vulnerables, porque nos abrimos, nos conectamos con el sufrimiento humano, nos conectamos con todo este dolor que nos contó el niño o la niña para poder ayudarle. Entonces después nos queda aquí adentro, ¿no? Las palabras, la voz del niño, unas imágenes también. Y entonces hay que saber trabajar eso, no guardarlo aquí y que nos lastime, que nos obsesiona, sino que saber cómo hacemos con esas imágenes que tenemos en la mente. Y buscamos estrategias de autocuidado. Es decir, son acciones continuas, no es una vez al año que voy a ir a cuidarme, sino que es algo que debemos hacer de manera continua, casi cotidiana, que son pequeñas acciones que a mí me ayudan para sentirme bien, para poder seguir trabajando de manera eficaz y para no volverme una máquina, para seguir trabajando con pues mi empatía, con mis emociones. Porque hay algunas personas que como no se cuidan, al final del día terminan pues utilizando como una carapaz para ya no sufrir más. Y entonces están en su trabajo trabajando con niños y niñas o adultos como máquinas, como robots, porque ya han sufrido tanto de escuchar historias terribles de violencia que ya no pueden más. Entonces es como un mecanismo de defensa y que se pueden así
como con un escudo, y ya se vuelven, seguro todo el mundo conoce a una persona así, y se vuelven como apáticos, ¿no? Entonces es importante pues prevenir ese tipo de respuesta y cuidarse. Y hay miles de formas de cuidarse, miles, ustedes las conocen. O sea, puedes ir a rezar, puedes ir a hablar con una amiga, tomarse un café, salir, ir a ver una película, salir a pasear con su mascota, estar con su familia, cocinar. Bueno, ustedes ya saben, pero es muy importante también poner prioridad a sus necesidades. Creo que ya lo hemos dicho la vez pasada, pero no estamos solos, no podemos estar solos y tampoco no podemos con todo. Rápidamente aquí vamos a ver algunas ideas de cómo detectar también de manera general, más bien como institución, ¿no? Tener una visión más colectiva de cómo detectar como equipo casos de violencia. Tiene que ser intencional, es decir, tenemos que siempre ser proactivos, porque si no queremos ver casos de violencia, no los vamos a ver. Vamos así a cerrarnos los ojos y no los vamos a ver. Para poder detectar hay que buscarlos, ¿no? O sea, no van a llegar así solitos, sino que hay que crear un contexto favorable. Hay que buscar, hay que preguntar, hay que hacer talleres de sensibilización al tema, con papás, con mamás, con niños. Hay que ser proactivo en este tema. Si no, no vamos a detectar. Hay que interpretar. Igual, la situación no va a ser clara frente a nosotros, no vamos a ver, no vamos a ver el hecho de violencia así frente a nosotros, a nuestros ojos, sino que hay que interpretar, hay que ver, veo este signo, veo este niño ahí muy retraído, no estaba así antes. Y además veo a tal, o sea, interpreto que aquí hay que reflexionar, hay que buscar de esa forma. Hay que preguntarse y preguntar. Preguntar a colegas, preguntar a instituciones. Hay que preguntarse a sí mismo, a ver, ¿qué he visto? Entonces, es otra forma de ser proactivo. Control de ansiedad y miedo. Es decir, el problema en general, lo que yo veo en las escuelas, en las instituciones, no es que hay un desconocimiento técnico, no es que la gente no tiene conocimiento sobre qué es la violencia, cómo detectar, sino que es un temor de la gente de empezar un proceso judicial. No quieren enfrentar procedimientos largos, difíciles, entonces a veces queremos como sacar la mano, no ver, ¿no? Entonces no denunciar lo que ocurrió porque así, pues, como no lo veo, pues no lo voy a tener que denunciar. Entonces hay que buscar controlar esta ansiedad, este miedo pues, a las consecuencias. ¿Por qué? Porque el niño o la niña nos necesita. Es nuestro rol, responsabilidad, de detectar y apoyar a estos niños y niñas. Y siempre debe ser una discusión colectiva e interdisciplinaria. No solo es el rol de los psicólogos, las psicólogas, o no es el rol solo de los trabajadores sociales, es el rol de todos en el equipo. Y se debe hablar. En reuniones de equipos hablamos del tema. En la estructura igual hablamos del tema, es hablarlo. Porque yo veo muchas instituciones que no tienen protocolos, no, nada establecido, o sea, no hay rutas de derivación y eso es un problema, pero el problema es que cuando no queremos actuar, entonces lo importante es moverse. O sea, veo un niño víctima de violencia, tengo que moverme, tengo que tocar puertas, tengo que buscar. No sé cómo hacer, pero voy a buscarlo, voy a buscar la información, voy a buscar el colega que me apoya, voy a tocar a muchas puertas, pero yo quiero hacer algo por este niño, no quiero cerrar los ojos. Y ahí es en general el nudo de problema, es cuando el equipo tiene miedo, no quiere hacer nada porque no sabe y utiliza la excusa de, no sé qué hacer y entonces pues no hacemos nada. No, hay que buscar. No sabemos qué hacer, bueno. No hay protocolos, bueno, pero vamos a buscar. Vamos a buscar la información y vamos a movernos. Bueno, ahora voy a terminar haciendo un pequeño resumen muy básico de la sesión, de algunas ideas claves. Uno es que la experiencia de violencia es
una situación, ya vimos, muy compleja, muy compleja. No se puede sacar conclusiones rápidas y es dañina, lo sabemos. Todas nuestras acciones, respuestas, siempre tienen que tener en la mirada, la meta de proteger a la víctima, de separar a la víctima del agresor lo más rápidamente que se pueda y garantizar su estado, su bienestar físico y emocional. Nunca, nunca, nunca se debe dudar de lo que se dice, de lo que dice un niño o una niña. No va a mentir al respeto, no. Y una vez que termina el niño de relatar la situación, lo que nos quiso compartir, vamos a expresarle nuestro apoyo y afecto. Otra vez, te creo, no eres culpable, responsable. Gracias por compartirme lo que me estás compartiendo y eres muy valiente por contarme. En resumen, ¿no? Eso. Después le vamos a informar sobre los próximos pasos porque tiene el derecho de saber qué va a pasar después. Aunque sea un niño chiquito, adaptamos el lenguaje, adaptamos la explicación, pero le explicamos qué va a pasar. Y nuestro papel es la detección, es el apoyo y después informar a las autoridades. El interés superior del niño o la niña debe siempre estar por encima del interés del profesional o de cualquier otro interés, que sea interés político, interés institucional. El interés del niño es siempre encima. Aunque hay un riesgo que, no sé, lastimamos a una relación con un político, o que la institución se va a poner en una situación complicada. El interés del niño, proteger a sus derechos, proteger a su integridad física, emocional, psicológica, es nuestro motor, es la única motivación que tenemos, yo diría. Bueno, espero que fue una sesión de utilidad, que fue claro, entendible. Y ahora tenemos como media hora para preguntas. A ver, voy a abrir el chat. ¿Pueden apagar sus micrófonos? Bueno, si quieren hacer una pregunta, pueden abrir sus micrófonos, pero si no, si me pueden ayudar con el micrófono. Sí, pues pensando que tal vez había sido yo. Y yo dije, no, porque papá me acaba de decir que acaban de llegar. Voy a esperar que apaguen los micrófonos. Se llama tal. Y es un nombre. Y me empezó a decir muchas cosas. Voy a compartirlo. Voy a contestar, nada más estoy esperando que cierren el micrófono. Porque va a ser complicado para mí hablar cuando alguien está hablando. No me permite apagar el micrófono. Es de Fernando Monter. No, de Marta Ruiz, de APA. ¿Y qué hacemos? Se dice que los ojos son y ver a los ojos de ella para mí es... ¿Y no le podemos sacar o hacer algo? La que mira la forma... No sé por qué no me deja hacer nada. Me muestra demasiado. Esa persona no diga nada. Estoy en... Yo me acuerdo que yo eso ya estaba tranquilo. Yo dije, no pasa nada. Entonces yo todo. Mi mamá quería que yo la dejara. Lo que yo hice fue que no la dejé. Creo que yo salí. Mi mamá todavía estaba enojada conmigo porque no la había dejado. Es muy molesto y no sé qué hacer porque no me va a escuchar si estoy hablando, contestando. Bueno, voy a leer las preguntas mientras podemos saber qué hacer.
mamá le agarró un poco de rencor porque malentendió a la señora. ¿Qué hacemos con las autoridades que no son competentes? Minimizó porque pensó que no se iba a enterar. Carmen, ¿cómo hacemos con esa persona que está conectada? Sí, ya me estoy cambiando de usuario a ver si puedo sacarlo. Ah, sí. Gracias. Listo. Ah, ya. Gracias. Muchas gracias. Eso siempre es un tema, ¿no? Los micrófonos y la gente que se conecta. Bueno, vale. Primera pregunta. ¿Qué hacemos ante las autoridades que no son muy competentes? Bueno, es una pregunta bien compleja. Depende de qué autoridad, depende de quién somos. Por ejemplo, UNICEF, nosotros estamos teniendo un programa, de nuevo regreso. Sigue viva, pero no habla. ¿Tu abuelita? ¿Tu abuela? No. ¿Qué entonces? ¿Cómo que no habla? Listo, de nuevo. Sí, decía que UNICEF tenemos un programa de capacitación, por ejemplo, a procuradurías y al Dejó de DIF, hablar ella. a Presenta otras. mutismo, que le dice. No dejó de hablar en sí, sino que no ha dicho nada. Ah. Ninguna es. Bueno, no sé si voy a poder terminar mi frase. Y una forma de poder pues ayudar a una autoridad que no tiene las competencias o las habilidades es es capacitar, ¿no? Ah, si somos un albergue, una otra institución que tiene pocas herramientas, pues es mucho más complicado. Lo que puede hacer es tocar puertas, es ir a buscar UNICEF u otra instancia que puede dar capacitación a esas autoridades. Pero sé que es un tema, yo lo veo mucho en el terreno, en varios estados donde vamos, es el tema de las competencias, ¿no? De las personas que trabajan en las procuradurías, en el Ministerio Público, que no siempre son sensibles al tema o a cómo recibir a un niño o una niña y la denuncia. Entonces, entiendo muy bien que es un reto, es una dificultad de terreno y es un trabajo de largo plazo. No se va a resolver mañana porque hay muchas necesidades en el país. Entonces, pues sí, programas de capacitación, de sensibilización a las autoridades, al personal, a los empleados y paciencia, sensibilización, eso diría. ¿Puedo hablar? Sí, Buenas claro. tardes. Buenas Disculpa, tardes. hice una pregunta que no fue contestada en el chat, que en Ah. los casos de que el niño o niña o adolescente no haya percibido como incómodo un tocamiento en sus partes íntimas, que le haya agradado incluso, pues sigue siendo un abuso. ¿Cómo deberíamos de abordar un caso así? Gracias. Claro, claro que es un abuso de parte de... Yo creo que abordarlo de forma, o sea, explicar a la víctima, cualquier víctima, que no es porque sintió placer, que significa que dio su consentimiento. Porque esa sensación de placer es una reacción biológica. No es que él lo decida, no es que él mismo es responsable de este placer. Yo diría que hay que explicar muy bien al niño, a la niña, a la víctima, que no hay que sentir culpa porque sintió placer. De hecho, hay víctimas que en terapia nos cuentan que sienten mucha culpa porque pues fueron víctimas de violencia sexual, pero en algún momento su cuerpo reaccionó y tuvo una sensación de física, biológica, de placer, pero eso otra vez es una respuesta automática del cuerpo. Por eso hay que trabajarlo, yo creo, en terapia, porque es algo muy difícil para la víctima tomar conciencia y hablar, pero sí, pasa, es verdad que pasa en algunos casos. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Pues yo quisiera agradecerle
por la forma en que nos transmite la información, porque esta parte creo que a veces se nos olvida como profesionales lo que tenemos que hacer. Yo hacía el comentario precisamente de que pues una vez me tocó a mí, hicimos todo el procedimiento que se tenía que hacer y al final de cuentas la persona quedó libre. Y libre en el sentido que a nosotros nos podía hacer daño porque vivía enfrente de nosotros, nos reconoció y demás. Y esas cosas de repente te desmotivan y te llevan a ya no querer hacer las cosas. Pero el volver a escuchar todo este tema que a lo largo hemos llevado a cabo, te vuelves a recordar esa sensibilidad que uno como profesional debemos de tener. Y no la obligación, sino el deber ser. ¿Qué realmente debo hacer que va más allá de poder cumplir con una ley, sino esa parte moral que nos dice, ese niño puede ser mi familiar, mi hijo, o puede ser afectado de diferentes formas? Pláticas como estas podemos tener, pero creo que el día de hoy, esta plática en sí tiene mucha sensibilidad que realmente transmite el querer realizar este tipo de actividades. Es eso más que nada. Sabemos que es difícil en el sistema legal o de autoridad poder llevar estas, sin embargo, pues hagamos lo que humanamente está, porque hay veces que pues, no podemos llegar más allá, pero lo que podamos hacer y estemos presentes, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, comprometidos con la niñez, actualmente yo estoy en el área de vacunas, pero eso no quiere decir que en el área de vacunas yo no pueda detectar un niño con violencia. El hecho de que un niño no reciba sus vacunas también es violencia de alguna forma, porque no. En este caso, tus amigas, que es muy la cuestión. Se cortó el micrófono a la persona que estaba hablando. ¿Se puede? Sí, perdón. Ya. Creo que me cortaron el micrófono. Sí, es que cuando pasa tenemos que cortar de todos. Te escuchamos. A veces creemos que el mayor daño lo vemos físicamente, pero el mayor daño muchas veces está aquí o está aquí. Y es el que mayor daño nos hace a los niños y que se puede ver afectado ya en la edad adulta. Y ahí toda esta importancia es lo que yo quería exponer en este momento. Gracias, muchas gracias. Exacto, sí, lo vimos en el video, ¿no? De algunos testimonios, contaba cómo les había impactado esa violencia que sufrieron. Y también concuerdo en que ese error, la responsabilidad de todos, que estamos en la área de vacunas, administración, donde sea, si trabajamos y tenemos contactos con niños y niñas, debemos estar preparados, capacitados y con los ojos abiertos para poder buscar, detectar un niño o una niña que necesita nuestra ayuda. Porque otra vez, lo repito, hay múltiples factores, condiciones que impiden a los niños y niñas poder revelar. Es casi un milagro, es muy poco común cuando un niño o una niña pueda revelar. En general no pasa, se callan, no dicen nada por muchas razones que vimos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ayudarles a poder revelar, crear este contexto de confianza, detectarlo, interpretarlo, ver, a ver, aquí hay signos, hay indicadores, no voy a cerrar los ojos, le voy a ayudar, voy a buscar la forma de ayudarle. Gracias. Y si hay, pues, en el proceso legal, pues hay muchas dificultades, no tenemos ahí ningún control. Lo que podemos hacer nosotros es ayudar al niño a poder recuperarse. Entonces hay como dos vías, ¿no? En paralelo. Hay proceso legal, que también ayuda a una víctima a poder recuperarse, porque la sociedad, la justicia la reconoce como víctima, y eso ayuda en el proceso de recuperación. Pero también hay toda la parte de recuperación psicológica, medical, entonces ahí podemos acompañar también a que pueda el niño ir a ver un psicólogo, una psicóloga, que la atienden de manera adaptada, que no le tratan con falta de respeto, que sea todo un trato digno. Aquí sí le podemos ayudar y evitar una revictimización. Voy a ver si tenemos otras preguntas. ¿Se puede hacer un comentario? Sí, claro. Bueno, en relación a la protocolización de la atención en relación a maltrato,
Nosotros acá en la zona norte del estado de Quintana Roo trabajamos de manera intrasectorial y extrasectorial, precisamente el hecho de coordinar con las diferentes dependencias como es Fiscalía de la Violencia Sexual, la violencia con la Fiscalía de Violencia Familiar, con la Fiscalía de Adolescencia, con las dependencias como la Secretaría de Protección para Niños y Adolescentes, que es CIPINA, con los DIF municipales, con los directores de salud pública municipal y con el Seguro Social. ¿Liste? Pues coordinadamente, precisamente, fortalecemos entre todos la atención a las niñas, niños y adolescentes en el tema de maltrato infantil. Hablábamos de maltrato físico, psicológico, violencia sexual, pero también abandono, ¿no? Que es un tipo de maltrato importante. De fortalecer de manera intersectorial y extrasectorial, pues nos ha ayudado a nosotros en virtud precisamente de la coordinación. Hablaban de qué hacer si me llega alguien y no informo a la autoridad competente. El problema ahí es una situación legal. Caemos en el hecho de omisión. Y si le pasa algo y dicen que acudió con nosotros como servidores públicos, nos van a fincar responsabilidades de manera legal. Entonces, realmente es un tema muy importante, muy álgido, y que no es tampoco tomarlo tan a la ligera de que si no digo nada no pasa nada. Por supuesto que sí, y tiene consecuencias muy importantes. Entonces, aquí la situación es la suma de esfuerzos entre todas las dependencias, precisamente para, de manera coordinada, fortalecernos. Si a mí tengo debilidades en la atención psicológica para los menores, por supuesto que tengo al Seguro Social ahorita que me pueden apoyar, o a los DIF municipales que tienen al personal competente, y en relación a atención médica, pues garantizo el manejo, ¿no? Entonces, esta parte lo tenemos bien protocolizado y realmente es un esfuerzo que se ha llevado por varios años y hemos visto realmente un importante avance en el hecho de la situación de que los médicos no notificaban porque precisamente tenían miedo. Y hemos hecho un protocolo de notificación a través de la Secretaría hacia las dependencias, precisamente para no caer en omisión y aparte para poder cumplir con esta situación y por supuesto para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Gracias, es mi comentario. Gracias, pues yo le felicito por todo su trabajo de preparación, de capacitación, de también comunicación con las otras áreas. Exacto, es un trabajo que no se hace solo, se hace con muchas otras áreas de competencia, ¿no? Y usted lo explicó muy bien, es un trabajo multidisciplinario y es un tema legal, además de moral. O sea, no solo es mi responsabilidad moral de avisar a las autoridades, sino que legalmente estoy obligada. Es lo que le explico un poco. Como no soy abogada, no voy a profundizar eso, pero sí, es legal, es obligación legal. Muchas gracias por su comentario, me pareció muy, muy valioso y muy positivo de escuchar que este tipo de trabajo se hace ahí en el terreno, ¿no? Y el miedo, sí, el miedo impide a muchos profesionales poner una denuncia o notificar a las autoridades. Yo lo vi con mi experiencia, que en unas escuelas, en otras instancias, pues el miedo a represalias, el miedo porque el agresor está en la comunidad, el miedo a la impunidad, el miedo que pues no va a pasar nada, hace que mejor no digamos nada. Por eso no es posible, no es una opción. No, tenemos que ayudar al niño o la niña y poner una denuncia. Aquí tenemos una otra pregunta de Rosari, que dice, ¿cómo abordar las y los adolescentes se toman fotos íntimas y después son obligados a compartirlas o venderlas a los adultos? Es un tema eso, el ciberbullying y toda la violencia que pasa también en las redes, ¿no? Sobre todo con los jóvenes. Bueno, pues yo creo que lo importante también con sus hijos y sus hijas es hablar de la sexualidad. Porque es un tema que entra en la vida de los jóvenes, ¿no? Es normal que van a entrar en esa, pues la sexualidad va a entrar en sus vidas. Entonces,
que no quede este tema de la sexualidad, de la intimidad como un tema tabú, que se puede hablar de manera como fácil, para que el día que les pase algo en las redes, que un adulto que no se notan como, se ven como incómodos en una conversación en el chat o que ven que les están obligando a hacer algo, pero pues es muy importante que en este momento los jóvenes tengan la confianza de buscarlos a nosotros adultos como referencia. Porque si nunca hablaron de sexualidad con sus papás y mamás, si en la familia de eso no se habla, pues como un joven va a ir a buscar a su papá, a su mamá para hablar de eso y decir, a ver, mira, yo me tomé una foto así y ahora pues no tengo control y ahora esa foto está en las redes y porque eso puede llevar a, pues sabemos, a situaciones de suicidio, de más violencias, de situaciones dramáticas. Entonces hay que hacer prevención y hablar del tema antes con nuestros jóvenes, hablar de eso, o hacer talleres sobre eso, sobre prevención, explicar que esas fotos que están ahora en nuestro celular, pues no queda, no estamos seguros que se va a quedar ahí. Sabemos que ahora hay muchas formas de piratear, o sea, explicar, porque un niño, todavía un joven, a veces lo tratamos como adulto, pero tiene a veces formas de pensar que pueden ser infantil y no tiene la madurez para poder medir las consecuencias. Todavía no puede, su cerebro no puede hacer eso de proyectarse en el futuro y saber cuáles son las consecuencias si me tomo fotos. No, el joven vive en el momento, en el instantáneo. Entonces creo que es importante prevenir. Y si ya es un hecho que le están obligando a compartir o vender sus fotos y que están metidos en esas formas de explotación sexual, bueno, pues igual hay que ir a buscar a las autoridades, ¿no? Pero yo pongo el foco en la prevención, en hablar del tema con nuestros jóvenes, de romper el hielo, romper el tabú. Y que el día que necesita nuestro apoyo como mamá o como referencia de confianza, pues nos puede buscar. Pero no vamos a poder evitar que un joven pues se toma ese tipo de fotos íntimas. Puede pasar, pero hay que prevenir, hay que explicarlo, los riesgos de lo que pasa en las redes. Tenemos otra. ¿Hay alguna instancia en donde podemos referir a las víctimas y presentar las denuncias? Bueno, pues depende de cada estado, de cada municipio. Yo sé que se pueden referir a las procuradurías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que es parte del DIF, a nivel estatal, a nivel municipal. También hay el Ministerio Público para presentar estas denuncias. Yo no puedo ahora proporcionar estos números, no los tengo, pero les invito a buscar, a preguntar a sus superiores, a colegas o buscar en internet. Estoy segura que ahí podrían ver número de teléfono y contactos. Pero sí son las Procuradurías de Derechos de Niños y Adolescentes y el Ministerio Público para cualquier tipo de delito. Otra pregunta. Un psicólogo clínico en consulta privada, ¿qué debería de hacer para no caer en omisión? ¿Está obligado a acercarse a una dependencia pública? ¿Basta con lo que haya expresado o hay que realizar pruebas psicológicas de protocolo? No, no hay que realizar pruebas psicológicas. Basta con lo que nos expresó el niño o la niña. No, además, yo no conozco pruebas psicológicas, bueno, seguro existen, pero no. Si un niño o una niña en una consulta privada nos revela que es víctima de violencia o que ha sido víctima de violencia, hay que denunciar. Hay que acercarse a la autoridad competente, Ministerio Público o Procuraduría. No podemos guardar el secreto. Y eso lo tenemos que explicar también a la familia, al niño o la niña. Es la ley. No podemos decir, eso pasó en mi consultorio, aquí está la confidencialidad. No, porque es un caso de un menor que es víctima de violencia. Entonces la ley nos obliga
a notificar a la autoridad. Es obligación. Nada más con los que nos cuenta el niño o la niña. Nada más con sus palabras es suficiente. No hay que indagar más. Voy a buscar otras preguntas y si no vamos a ir cerrando la sesión. Sarai nos habla de la normalidad sobre la violencia que también ejercen algunos profesionales médicos con sus colegas y se expresan con comentarios como que no aguanta nada. Pues sí, la violencia está en todas partes, ¿no? En todos ámbitos, contra niños y adolescentes, contra adultos. La vivimos en el cotidiano, en todos los ámbitos. El bullying de colegas, de los jefes, adentro de la familia. Sí, a veces pues está normalizada y no nos damos cuenta que es violencia, pero la sufrimos y sufrimos las consecuencias. Entonces sí, empatía es la clave, como la herramienta clave para poder ayudar a esas personas. Escucha y empatía. Y darse cuenta, ¿no? Porque a veces nosotros mismos somos los que ejercen violencia. De manera sutil, ¿no? Está claro que no estoy pegando a mi hijo, no, pero hay maneras sutiles de ejercer violencia y creo que es importante revisar nuestras prácticas como mamá, como yo como psicóloga, como colega, como pareja. Tenemos siempre que revisar. A ver, yo, porque es muy fácil detectar la violencia en los demás, ¿no? O sea, eso sí lo veo. Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Si estoy así si estoy gritando a mi hijo, si estoy haciendo bullying a un colega que lo veo como retraído, porque sí, en los grupos a veces hay como un chivo, no sé cómo se llama, un chivo, no sé cómo se llama en español, pues conoce a una persona que es como víctima de ataques de todo el grupo, ¿no? Pasa en la escuela, pero también pasa en los ámbitos profesionales. Entonces, revisar su propia conducta me parece como un primer paso, muy importante. Bueno, si no tenemos otras preguntas o comentarios, voy a cerrar la sesión. Fue mi última sesión con ustedes. Fue un placer compartir, escucharles, leerles y espero que tendremos otra oportunidad de coincidir. Gracias, muchas gracias por el interés y la escucha. Que tengan un muy bonito día. Y cuídense, cuiden a sus hijos, sus hijas, sus familias, sus colegas. ¿Puede ser un comentario? Sí, claro. También algo importante es un problema de salud pública que tenemos es embarazo en adolescentes. Menores de 15 años tenemos la obligación de notificar al Ministerio Público independientemente de que la usuaria acuda a la unidad para atención de control de embarazo y me diga que vive muy feliz con su esposo. Tengo que notificar esta situación como una probable violencia sexual. Entonces, también eso es muy importante porque realmente la mayor parte de las notificaciones que realizamos en primer nivel de atención es embarazo en adolescentes. Entonces, al parecer, lo viéramos como algo normal y realmente es una situación muy delicada en virtud del hecho del abuso sexual. Entonces, eso también es importante tenerlo muy en claro. Exacto, gracias. Gracias por el comentario. Exacto, sí, tendemos a normalizar el embarazo adolescente o decir que es cultural, ¿no? Es cultural, así pasa en esa comunidad o así no. O sea, no, sí, hay que notificarlo y no es porque la joven nos diga que está feliz, que lo deseo, no es por eso que no es víctima de violencia sexual, que no es manipulada, que
que no es una situación compleja, que hay que pues, acercarse a la joven y entender lo que está pasando y ofrecerle apoyo. Muy bien, gracias por el comentario. Se están pidiendo bibliografía, ya no puedo hablar. Voy a compartir la presentación con Carmen de Consame y ahí pondré unos días artículos que pueden tener como referencia. Gracias. Bueno, justo vamos a cerrar a tiempo, ya casi es la 1. Les deseo, como les decía, un bonito día y cuídense mucho. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.